Pues buenas tardes a todos, bienvenidos al Ateneo, a esta nueva actividad, de nuevo encuentro con la poesía, como el pasado lunes con Santiago Corchete. Llevamos ya un recorrido en colaboración con la editora regional de Extremadura, con tres poetas que han venido a compartir la tarde y el tiempo con nosotros. Joaquín Araujo, el año pasado, Santiago Corchete y hoy Ibai, al que le damos la bienvenida, y es un placer tenerlo aquí con nosotros. Tres poetas que tienen en relación en común su relación con la naturaleza. El campesino, como dice Joaquín Araujo, que le gusta llamarse campesino y poeta, Santiago Corchete, de formación ingeniero agrónomo, pero que tiene esa gran relación como persona comprometida con la naturaleza desde siempre. Y hoy tenemos a un poeta y a un apicultor. La naturaleza siempre está presente y en ese entorno donde la contemplación es fundamental, ¿no? Joaquín Araujo decía que tenemos que recuperar el sentido de la contemplación para recuperar nuestros sentimientos en una sociedad, una civilización que hace todo lo contrario para alejarnos de la naturaleza, de la contemplación. Santiago Corchete el otro día nos decía que la importancia de la luz para dar sentido a nuestra existencia, para situarnos en el mundo, aun cuando vemos que hay síntomas, expresiones múltiples de oscurantismo, de zozobra, pues que él hace un llamamiento a la luz y a la esperanza, ¿no? Y hoy tenemos a Ibai con nosotros, que nos va a hablar vamos a dar un paso más, diría, y leyendo tu libro no puedo dejar de pensar en María Zambrano. María Zambrano, que ella combinaba ella que hablaba de la razón poética, de esa razón poética que ella invocaba para expresar la profundidad de los sentimientos, la interioridad, para expresar los sentimientos más profundos, ¿no? Y que en la vida de María Zambrano, pues el exilio, que es la temática el exilio y el retorno, es la temática de este libro, pues estuvo muy presente, ¿no? Y el exilio era para María Zambrano una patria, ¿no? Y tú en el libro invocas en el epílogo la patria, ¿no? Como un lugar común, un lugar de pertenencia, y en la que se juega esa dialéctica entre el exilio y el retorno. Yo no voy a decir nada más, es verdad que había hecho una introducción más amplia, pero creo que lo mejor es dar la palabra a Antonio, y la verdad es que felicitar a la editora regional por esta fantástica elección, por este libro que os animo a leer, que es un placer, y por los tiempos que corren, detenerse en la poesía es una de las cosas mejores que podemos hacer hoy en día y que dan realmente, pues, sentido, ¿no?, a lo que vivimos, a nuestra realidad, y que nos puede inspirar, ¿no?, para muchas cosas, ¿no? En este mundo que vivimos de las pantallas, de una tecnología que se utiliza, que la tecnología es buena, pero que no la utilizamos de una forma suficientemente útil para el ser humano, con el potencial que tiene, y que nos aleja. Las pantallas nos alejan, pues, de ese momento, ¿no?, que decía el filósofo Pascal, que muchos de los males que de la humanidad vienen de esa incapacidad a no pasar, a encerrarse en una habitación y estar solo, estar en la soledad, y que es en esa soledad, en ese encuentro con uno mismo, donde, pues, nacen grandes cosas, ¿no? Así que, sin más, yo le doy la palabra a Antonio
Y nada, pues muchas gracias a todos, por supuesto, por vuestra asistencia, por estar aquí. Y bueno, para las personas que no han venido, pues estará disponible esta velada, estará disponible en el canal YouTube para que, bueno, para quien quiera poder disfrutarlo, que no haya podido venir. Así que así sea. Muchas gracias, Iván. En primer lugar, agradecerle a todos la asistencia, agradecerle al Ateneo, a Iván, el que nos abra las puertas una vez más a la Editora Regional de Extremadura, en este caso para presentar el libro del exilio y sus retornos de Ibai Pascual Martín, aquí presente. El lunes, como ya decía Iván, estuvimos aquí con Santiago Corchete con su libro y fijaros el contraste, ¿no? El lunes estábamos estábamos presentando el libro, la consagración ya digamos de un autor veterano, 88 años, con una cabeza súper lúcida, y hoy tenemos una persona muy joven, 32 años, y que es lo que diría un cursi, una joven. Para mí que eso de la joven promesa, esas cosas me duelen, me parecen tan cursi, tan tontos. Eso siempre suena mal. Por eso suena siempre mal, efectivamente. Sin embargo, hoy tenemos lo que decía, un poeta joven que lo que demuestra esto, pues que que la poesía está muy viva, está tan viva que puede, y además abarca cualquier tipo de edad. Ibai ya lo ha dicho. Iván es apicultor, pero Ibai es del Torno, de Cáceres, y como tantos otros jóvenes se fue a Madrid a estudiar, y en su caso a informática, y como algunos, los menos, decidió volver a la tierra. Puede a lo mejor sonar como pintoresco eso de que ahora es apicultor, pero yo creo que no lo es. No lo es porque cuando lees este poemario entiendes que las abejas, las colmenas, el trabajo con la naturaleza no son decorados, sino son el corazón mismo de su poética. El pasado agosto, recordaréis los incendios tan graves que hubo en el Jerte. Hablaba con Ibai yo uno de los días, preocupado, ¿no? Porque me acordé, digo, uy, ¿qué estará el tema por allí? Por haber que le pregunté a amigos de Plasencia, le preguntaba a cada uno de un sitio, ¿no? Y recuerdo que lo llamé a Ibai y él me hablaba, ¿no?, de que había tenido que estar trasladando sus colmenas para que no el fuego no las devastara, ¿no? Y esa misma mirada, ese comprender lo esencial, es lo que atraviesa pues toda esa poética. ¿Qué es el exilio? El exilio, ahora bien, ¿de qué exilio nos habla Ibai? Pues no es el exilio político como tal, sino que es algo, ahora ya nos lo contará él también y recitará poemas, es algo más íntimo, quizás más difícil de definir. En el epílogo, y eso sí que de verdad que les recomiendo mucho que lean el epílogo de este libro, pero que lo lean con calma. Y Ibai habla de que ese exilio es una condición humana, casi inevitable, una experiencia por la que fluyen impulsos, emociones, contradicciones. Y me ha gustado también mucho, porque yo creo que los libros de poesía deben de tener más epílogo que prólogo, porque el epílogo es lo que al final, una vez que has leído, encuentras las respuestas. No te las da antes, que el prólogo muchas veces lo que hace antes es hacerte que tengas de primera mano lo que vas a leer. De esta manera te lo encuentras, primero ves la poesía y luego encuentras esas respuestas. Y no solamente son los exilios, sino también los retornos, lo ponen ahí en el título, ¿no? El retorno al hogar, pero también a la soledad del amor, de ese amor primero, o al perdón, retornos que a veces duelen tanto como el propio exilio. A mí me gusta mucho la imagen esa que les decía antes, la imagen esa del apicultor, del Ibai apicultor, porque cuando trabajas con abejas usas humo para calmarlas, para poder abrir las colmenas sin que te ataquen, y los poemas de Ibai funcionan algo parecido, ¿no? Son ese humo que nos permite abrir nuestras propias celdas interiores donde nos hemos ido encerrando sin darnos cuenta. Este libro constituye, por tanto, un mapa emocional que va en el Valle del Jerte, donde él vive, a Centro Europa. Ibai dialoga en su poesía con Goethe, con Hölderlin, con la poesía romántica alemana, pero también con Machado y la tradición española del exilio. Y lo hace de una manera inteligente. Te deja leer, sentir, perderte en los poemas. Solo al final, como ya les digo, en ese epílogo te da las claves. Como diciendo, ahora que hayas leído el libro, ahora que lo has vivido, ahora podemos hablar de influencias. Me parece un gesto de respeto hacia el lector, que lo haya hecho así. Y confía en que cada uno encontrará su propio exilio en estos versos, antes de compararlo con los grandes exiliados de la literatura.
Del exilio a su retorno es un libro valiente, también se lo digo, un valiente porque habla de lo que duele, de lo que cuesta, de esos viajes interiores que todos hacemos, pero que pocas veces nombramos. Es también un libro generoso, nos invita a exiliarnos con él, a hacer ese viaje doble, hacia afuera y hacia adentro, sabiendo que el retorno siempre nos transforma. Y en un momento como el actual, con tantas prisas, tantos ruidos, que se refería antes Iván también, tanta conexión superficial, estos poemas nos protegen algo, nos proponen, mejor dicho, algo radical. El silencio, la espera, el trabajo lento de la miel que va llenando las celdas. Así que les invito a leer Del exilio y sus retornos con calma, a dejarse exiliar por estos versos y sobre todo a escuchar ahora a Ibai, que es quien de verdad puede contarnos cómo se hace miel con las palabras. Ibai, buenas noches, bienvenido buenas noches. A Badajoz, a la Ateneo de Badajoz. Para mí, como editor de tu libro, es un placer tenerte aquí. Muchas gracias, Antonio. Bueno, pues buenas noches, muchísimas gracias por estar aquí. Ha sido un esfuerzo estar aquí tanto para vosotros como para mí el desplazamiento, pero creo que puede llegar a merecer la pena y que tanto vosotros podéis llevaros algo a casa como yo también de haber estado con vosotros. Alguna base un poco conceptual respecto a lo que ya han dicho ellos del poemario, aunque luego al final dejaré un hueco de preguntas si alguien quiere comentar algo o preguntar sobre la obra. No solamente, como él bien ha dicho, me he movido en coordenadas del romanticismo alemán. Hölderlin es prácticamente insuperable y Goethe también, sino que también he recorrido algunos exilios físicos de autores españoles como Garcilaso de la Vega, que estuvo en una isla en el Danubio. Carlos V le exilió durante un tiempo por haber ido a una boda de un sobrino suyo que el emperador no quería que se produjese. Luego le volvió a aceptar cuando le necesitaba, evidentemente, en la campaña militar de Italia. Y hay otras muchas referencias, por ejemplo, autores que han influido en mí en la última época pueden ser Yorgos Seferis, los grandes griegos del siglo XX. Odiseas, Elitis, también me han influido bastante. Voy a comenzar leyendo un pequeño texto de Ovidio, que aunque algunos le nombran como poeta menor, comparado a Virgilio y a Horacio, no desmerecen muchas de sus obras. Allá vamos. Pertenece al libro de los amores en su época de juventud. Cuando pude cantar el sitio de Tebas, la ruina de Troya y las hazañas de César, Corina fue la única que exaltó mi ingenio. Ojalá las musas se me declararan enemigas al componer los primeros versos y Febo me abandonase en la persecución de mi faena. Como se suele dar crédito al testimonio de los poetas, deseaba que mis ficciones no careciesen de valor. Por nosotros, Escila, que cortó los canos cabellos a su padre, ciñe las caderas con una trailla rabiosa de perros. Nosotros pusimos alas en los pies, sierpes en los cabellos, y condujimos vencedor al nieto de Abas, sobre el alado corcel. Nosotros dimos al gigante Ticio su enorme corpulencia y sus 3 bocas al cancerbero erizado de víboras. Dimos a Encelao los 1000 brazos con que arroja sus dardos y forjamos los héroes sorprendidos por los cantos de una virgen hechicera. En los odres del rey de Ítaca encerramos los vientos huracanados de Eolia y dejamos a Tántalo, por su indiscreción, morir de sed en medio del río. A Níobe la transformamos en roca y a una virgen la convertimos en osa. El ave de Cecrops llora la tragedia del Odrisio Itis. Júpiter se transfigura ya en ave, ya en lluvia de oro, ya en el bruto que rompe las olas con una virgen sobre la espalda. Hablaré de Proteo y los dientes que engendraron a los tebanos, y los bueyes que vomitan llamas por la boca, y las lágrimas de ámbar que surcaron las mejillas de tus hermanas, desventurado Faetón,
o de aquellas naves convertidas en diosas marinas, y del sol que huyó horrorizado del espantoso festín de Atreo, o de las duras rocas que siguieron los acordes de la lira? La fecunda libertad de los vates recorrió los infinitos espacios sin sujetar sus creaciones a la fidelidad histórica. Así os debieron parecer falsos los elogios que tributé a Corina, y así vuestra credulidad no ocasionaría mi tormento. Está definiendo una poética contraria a Platón. Platón destierra a los poetas de su república ideal porque son unos mentirosos. Él dice que a través de la mentira está expresando la verdad y a través de la fantasía. Y que si él no escribiese lo que escribe, no sería real el desamor con Corina. Aunque desde fuera se pueda ver como una fantasía, como una mera fantasía. Con ese pequeño texto de Ovidio me gustaría abrir la lectura del poemario, porque no me gustan las presentaciones, simplemente venir aquí a contar un rollo aprendido y ponerme a leerme a mí mismo. Creo que nos podemos enriquecer de más maneras. Voy a empezar por un poema de la primera parte que se llama La secesión. Luz verde, oscura y temprana, hija en la tiniebla, el álamo, el cuerpo, te alimenta la altura que surge apacible, en la piel que recorre con sus huellas sinceras, los cauces de transparentes penumbras, los helechos sin claro, la ardiente sombra que finge sus pliegos. No existe horizonte en lo negado o la entraña, que toca en el ciego barranco placer sin escrúpulo, donde se recrea la sumisión y la hondura, sin los bellos ojos, ni los sencillos cabellos de espiga que impone al aire el otero. ¿Puede ser, y solo, sin sentido y sin cima? ¿Quién decide ser la lujuria que se guarda en el corazón más esclavo, como siervo, venganza o heraldo del mediodía y las tumbas? Corren la bondad y el sosiego que devoran espasmos en las amplias tardes sin ala, sin tierra ni suelo, la débil espuma que aqueja en los bordes de río, de cielo, la extinta y siniestra canción de los márgenes. Beber al respirar hasta embriagar a la lengua de ocaso, beberse hasta saciarse de realidad y profanar a la duna y su embargo. Engullir las graciosas visiones que desplazan serenas al mundo hasta girar la dirección y el collado que marcan las albas dolidas cuando estriban su amor en su blando estupor y en su lumínico llanto. Desvanecerse, colérico y súbito, como le aparece el desgaste, al sol que ilumina en los brazos sin peso, en la pureza del muslo, intenso y caliente, en la espalda y su ingenuo, marcados de vida. Voy a ir pasando un poquillo por encima las partes y los poemas. Voy a leer otro poema que se titula Rezo a la humanidad, que lo introduzco con una cita propia que dice: no sé si realmente Dios es piadoso con el resto de los dioses. ¿Quién solloza una plegaria en las oraciones que tensan sobre la bulliciosa ciudad del vencejo la conversación y la llamada? Sustento, triunfo del trino en la iridiscente plaza que hiere con su mármol el aliento. Ojalá arrancaros la soledad de la garganta, el íntimo amanecer de la memoria y la pisada que tiembla como al penetrar el anhelo, el limpio colmillo de la madrugada. Ojalá
acercarse con el rostro a la desierta oscuridad que llueve. Sois ingobernables, desde el alto siervo al nulo caudillo, siempre sin nombre de la historia, que os amamanta y os desprecia. Oh vosotros, dioses que negáis la gloria, vosotros, dioses que ensanchasteis con la bondad el corte, como una fe indiscriminada. Solo somos el momentáneo reflejo. Cuando bebéis del encendido cauce que imita con su distante fondo a la lejana aurora, las desesperaciones del sentido, su impalpable fallo o su silencio muerto, los sagaces y ciegos nudillos que ennegrecen su golpe al pronunciarse, como un callado trueno que hace partir al árbol de la morada de la tierra en su clemencia. Somos la sucesiva e inevitable pérdida que mira y busca su dolor en el hambre del capricho. Oh vosotros, hombres, mujeres, yo, dioses del olvido, del terco frenesí y de la euforia, oh mendicantes del recuerdo, del orbe, de la menta silvestre, que retrocede en vuestro umbral, deudores del acto y de la alondra, del anonimato que os sostiene por el cuello. ¿Cómo no detenerse? Hacer un alto hasta entregarse, padres anteriores que observáis a veces con tedio y asco, hastiados de lo púrpura o entre placeres, a vuestros hijos menores, cuyo común alivio, cuyo desierto que contiene un dátil, son el albo del sepulcro, la máscara inútil que ya no oculta, y la rendición que esconde, sin estar sumiso, el ser volátil. Voy a leer un poema que se llama, a ver si lo encuentro, se llama Num, como la amada de Ibn Hazm, el cordobés, que escribió El collar de la paloma durante, no sé cómo llamarlo porque no fue un imperio, ni fue durante la invasión musulmana. El gran autor musulmán español, o hispano. Él introdujo con una cita de Garcilaso de la Vega que dice: ausente en la memoria la imagino. Cruzó sin usura el límbico trance del día, el crisol de la fiebre que reverbera una queja, el agitado vergel y el nítido temple que moldea la niebla al definir el abismo, la rebelde alegría del que conoce el quieto epitafio, que se arroba en su manto de frío la penumbra, la delicadeza, su trato. Qué profundo río y sonoro de sutiles espuelas y doradas espumas esconde su seno. Embravece las cañas y ulula las vegas baldías, las orillas que despierta el rocío sin perturbar a la hierba, al agreste descanso y su noche. La irremisible yema y los salvajes amentos, la inexorable primavera cuya magna negrura florece la escarcha, su penetrante camino, que levanta blancas las velas de claror incisivo, cabalga su peso sobre sus lenguas de nácar. Solo esclavos que se desangran mirando completa la luna. No hay lluvia que sostenga la grama, ni ternura ni consuelo que íntegros, como el cisne, que no necesita ni argumenta su sino, desde la ignorante caricia a su muerte se abraza. La nada vacía la esconde y cincela, pronuncia y empuja, encallan la boca del tiempo las sílabas que muestran el bermejo altar de su bronce. Crepitan como una alabanza que acaricia su alcance el ingrato suceso de un hombre o la bárbara insistencia que dispersa e irrumpe, sin miramientos, la estancia elevada ante el orbe y al que ceden los portales de Occidente su paso,
justo cuando la azul oscuridad impulsa y brota hacia los valles la imparable legión de su bando. El útero de la vida, el respeto, la sombra se vierte hasta intimidar a la gala de isleños cristales, ácidos bosques y claros, cuando sienten las arterias que respira la verdad en los ojos, hasta llegar y regresar desvestidos en el nimbar del aljibe, eternos, solitarios, a mirar el encuentro, recibidos en los umbrales del asta, a los que, durante un inmenso instante, se amaron. Ay, a ver. Voy a leer uno que me gusta bastante del poemario. Quizás sea de los más sencillos. Fausto o el Semental. Y aquí trato de expresar evidentemente el exilio que sufre la belleza en muchos casos en el mundo humano. La belleza natural también a veces es un exilio y es una condena. Se ve, por ejemplo, sin querer ser crítico, en el mundo de la moda. Son seres humanos muy bellos y sin embargo pagan un precio muy alto. En este caso lo hago a través de la imagen y la metáfora del semental. Los sementales son hermosos, los sementales te impone verlos trotar, te impone verlos cuando trabajan con ellos, pero sin embargo pagan el precio de su belleza, pues a verse encerrados o confinados en muchas ocasiones, o a muchos transportes, o a muchos... no están tranquilamente pastando como otros caballos de recreo en el prado, y entonces se me vino ese tipo de exilio. Que, como bien trato de desarrollar en el resto del poemario, son exilios, en ocasiones son exteriores e interiores al mismo tiempo, pero yo pretendo centrarme más en los interiores. Esto no lo he aclarado al principio, yo creo que ahora puede ser un buen momento. Los exilios interiores, por poner un ejemplo sencillo, sería cuando vemos a lo largo de nuestra vida a una persona rota por el desamor. O sea, esa persona ha comenzado a caminar dentro de sí misma el sufrimiento, el dolor, y está en su casa, está en su trabajo, está haciendo su vida aparentemente normal, y sin embargo por dentro está totalmente exiliado y recorriendo paisajes interiores, paisajes de sufrimiento, de dolor, de desesperación. A esos exilios es a los que yo quiero centrarme con esta obra. Y los retornos, evidentemente, todos podremos observar en nuestro entorno más acá o más allá, o incluso haberlo vivido, personas que en un desamor adolescente no han conseguido retornar y se tiran la mayor parte de su vida pues atrapados en esos miedos, atrapados en ese sufrimiento, no son capaces de volver a interactuar amorosamente con las personas, y fue ese exilio, y de hecho sigue exiliado con 40 años o con 50 años, continúa recorriendo el sufrimiento y recorriendo. Por eso también aclaro que los retornos no siempre son posibles, no dependen de la voluntad hasta cierto punto, también de las cualidades del individuo, de la fortaleza, de la fortuna que tenga en un momento dado para poder regresar a sí mismo, para poder regresar a... Entonces, bueno, esas son las pinceladas que puedo ir soltando un poquito por encima. Fausto o el Semental. La violenta expresión en la zancada que marca el suelo incorrupto del arroyo demuestra el futuro en la parada de un aliento abrupto y sin apoyo que bufa sin control en la pisada, parte el impulso y resquebraja un huérfano destino apartado de su hogar entre los pastos. Resuena el silencio en la cascada, reprime al relámpago el centeno, la diferencia es siempre un sacrificio, y en lo más profundo la cebada esparce el verano de su fuego en el secreto espejo de los saltos. Fugaz y esbelto es ofrecido a los parcos altares de lo ilustre, retirado con crudeza de lo bello, que relega su condición a la mísera equidad de su condena
y a las angostas aras del espacio. Nada imprima su libertad primera, siervo de lo excelso, su delicadeza es la cadena, de óxido blanco y blanco peso, de una blancura sobreviene, ardiente y negra, siniestra y verde, como la fúnebre tersura que impacta, rinde y enamora la proclive fantasía de los seres, ávida de superstición y de experiencia. Te han alejado el tierno agua de tu belfo terrestre, de la fresca fronda de tu cara, el virtuoso pendón que es la pradera. Ya te aparta y se revuelven contra ti como inmensos dolores los instintos, te arrancan, te arrastran de tu frente celeste. Ya no hay crines que se imiten en la hierba. Gritas la última melodía al suelo y a los astros con impetuoso movimiento, como la única agonía de los cisnes, hasta lanzarte al lugar insondable donde no existe más que la triste caridad escondida y dorada del hastío. Cada esquirla de belleza clavada como un ancla a la cierta despedida de su fondo, despedida en el sol de su penuria, que se agarra en cada vaho agrio y repetido a su tortura, como una estridente zozobra al sonoro quebrante de los mártires. Muchas gracias. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Vamos bien? Voy a ir pasando ya a las últimas fases del poemario. Voy a leer La ermita o su presente. Levanta el arco que se parte en la plegaria, la triste pulcreza de su rostro hacia la flor y el eterno néctar de los astros. Aquí vivió el niño hasta mecerse entero sobre la suave calesa del recuerdo que espacia, aliento, pupila, mano y abandono del ébano, la promesa, su espera encarecida y el encuentro. Marchita lentamente con su frío el horizonte. Quien lo contempla. Qué salvaje es el crepúsculo, como el ciervo que se oculta en el verdor de su refugio y la trémola acogida del descanso. Se alza hacia el suelo, siendo fiera o bestia o desvelo, que extingue o se extingue en el ardor del prodigio, siendo la nube cuando cae sobre el pórtico, la tierra, el azul impulso de sus venas fecundas y amables. ¿No comprendéis? ¿No sentís que también hay que marchar sin vereda, inhóspitos, tranquilos y ahogados de placer, con el corazón inmenso, la razón serena, llenar el término, desaparecer? Proseguir alegres, seguir siendo rocío, continuar o acabar los torrentes que corren frescos, la voz amada o del que ama. Gracias. Me podéis interrumpir si a alguien se le va ocurriendo algo. Yo te quiero hacer una pregunta. Tú siempre quieres hacerme preguntas. Ibai, el amor ese que destilas hacia los clásicos, ¿de dónde te viene? Porque en el libro, cuando ustedes lo vean, lo en su casa, verán que hay una bibliografía de las referencias y en él Julio, Ovidio, Nasón, el Hiperión, en fin, hay la Odisea de Homero, Carolina Coronado. Efectivamente, hay muchísimo, mucho de interiorizar todos esos clásicos. Eres muy joven, ya lo hemos dicho, y estás muy leído en ese sentido. O sea, se nota que bebes mucho, que lo que de verdad te nutre es mirar siempre hacia esa capa. Hacia esa capa, ¿verdad? Sí, bueno, puedo responderlo con una imagen bastante sencilla, que es
¿Preferirías beber del grifo de casa con un filtro o acercarte a la fuente que está por encima del pueblo y beber de ella? Fuente. Con el agua fresquita. Es muy diferente. Yo comprendo que hay autores contemporáneos muy buenos, no voy a hacer sombra a lo contemporáneo solamente por ser contemporáneo, pero sí que es cierto que en mis lecturas, el primer libro que yo leí de poesía me lo regalaron mis padres con 14 años y fue uno de Miguel Hernández, y desde entonces siempre he procurado beber de ese tamiz que ya han pasado los siglos. O sea, yo sé que el tiempo que tengo de lectura es limitado como el de cualquiera y de aprendizaje, y en esa persecución de la sabiduría creo que es ambiciosa, claro, para cualquiera, o entusiasta, a lo mejor no ambiciosa, pero sí al menos entusiasta. Creo que vas más a tiro hecho si lees aquello que ya ha pasado por muchas generaciones, por muchos siglos, y contiene aún así y sigue dándonos sabiduría y conceptos universales que seguimos compartiendo aunque hayan pasado 2000 años o 1500 años. Es algo decantado por el paso de los siglos. Sin embargo, si empiezas a coger solamente a leer literatura contemporánea, pues evidentemente vas a leerte cosas buenas, cosas que de aquí a 100 años desaparecerán, cosas que dentro de 20 años no van a existir, ni de 5, y entonces yo también trato de... No me gusta utilizar el lenguaje económico, pero y menos para hablar de literatura, pero vas más a tiro hecho. Voy a esquivar la palabra. Vas más a tiro hecho del conocimiento y también de la sublimación de la belleza, porque lo que lees en clásicos es algo que llegó a sublimarse en su época y ha seguido durante siglos sublimándose, escalando, todavía elevándose por encima de nuestros conceptos y por encima de nuestro alcance. Como cuando se habla de un perfume, dicen que la importancia de un perfume no es el golpe primero de olor que te da, sino cómo se fija luego después, ¿no? Esa fijeza, que es lo que hace que es un perfume bueno, caro y demás, ¿no? ¿Cómo se queda dentro? ¿Cómo se queda ahí? Exactamente, yo la lectura la veo como un modo de adquirir conocimiento. Más que sabiduría es el término de los años. Conocimiento. Y belleza, evidentemente. Cuando leo poesía, pues es la belleza lo que busco, que me impresione, igual que cuando salgo de paseo en el valle o cuando... Qué bonito. Si alguien también, coincido con Ibai, si alguien quiere hacer alguna pregunta mientras... Sí. Así podemos hacer un pequeño impasse. Respecto a la originalidad y a la inspiración, una cita de Bernard Shaw que me impactó bastante. Era algo así como: original es aquel que ha olvidado, un poco entre comillas, eso lo añado yo con la comida, ha olvidado sus fuentes de inspiración. De olvidar la fuente de inspiración es que hay algo muy propio y muy colectivo de la especie humana desde que está evolucionando, ¿no? Entonces, la inspiración es todo lo que has respirado desde... que no solamente es el raciocinio puro y duro, sino también cómo lo has sentido y cómo te has interrelacionado con el hábito. Es que el ámbito artístico, de hecho, no se basa en la racionalidad. Claro. ¿No? O sea, no son teorías, es que no se basa en la racionalidad. Se nota cuando tú lees un poema y lo que yo llamo tiene espíritu, quiere decir que hay emociones detrás, o cuando es un poema escrito porque se le han pedido que lo escriba, o en un momento que lo ha hecho como un ejercicio de escritura y luego ha acabado publicándose. Pues se nota mucho. Pero es casi imposible diferenciar la huella personal, única, inefable, y lo que hemos mamado desde que somos fetos o embriones. Es que la lengua materna pues, es sagrada. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Si es que de hecho volvemos a la misma imagen de antes, el cuerpo no puede separarse del agua que ha bebido. Las personas o los escritores que pretenden ser originales por sí mismos y que incluso llegan a afirmar que no leen o que leen poco porque para no influenciarse, se está mintiendo a sí mismo y está mintiendo al lector.
porque no hay nada independiente. O sea, no hay nada puramente individual, no hay nada. Lo único que estás haciendo es tratando un tema con tu perspectiva, con tus cualidades, con tus límites y con tus emociones. Pero esos temas ya llevan tratándolos durante 2000 años otras personas de otras maneras. Y la única manera, que eso sí que lo he visto leyendo autores, algunos contemporáneos y otros anteriores, solo se puede romper la ruptura de lo contemporáneo con lo clásico. No es el decir, aparto lo clásico y hago algo original, entre comillas. No, la ruptura de lo clásico siempre se ha producido desde el estudio de los clásicos mismos. La ruptura de la época de plata del siglo, la generación del 27, partió de Góngora. Y consiguieron sublimar y romper lo clásico, y lo rompieron de muchas maneras, cada autor a su modo. Todas las grandes rupturas de las grandes vanguardias, que luego se han llamado vanguardias cuando han pasado los años, lo han roto a través del estudio de los clásicos. Rimbaud, que se cagó en lo incagable y tal, tenía una formación clásica y una formación del griego, y si le lees las obras completas te das cuenta de que sus referencias son la mitología clásica, y aunque con el tiempo se haya dicho, no, fue un vanguardista que se meaba por los cafés y que tal, aparte de su temperamento, pero él partió del estudio de los clásicos y llegó a sublimarlos, a deformarlos y a hacerlo propio. Pero en la originalidad no parte de lo anterior, no me vale y solo existo yo y hago lo que yo estoy haciendo es único. No. Es que hay dos palabras, lo complementario y lo original. Es que cuando he dicho lo de Góngora, luego cuando estudié el bachillerato, pues la inmensa mayoría, empezando los profesores, eran más partidarios de que ver conceptismo. Lo de Garcilaso, me refiero. Pero yo pongo como contraste a Quevedo y con Góngora, ¿no? Entonces Góngora le teníamos bastante, y sin embargo, yo después de yo creo que es claramente complementario, como el femenino y el masculino, ¿no? En ese sentido, lo de Rimbaud, quizás el reto sea romper los prejuicios y buscar lo nuevo. Es que no creo ni siquiera que se trate de prejuicio, creo que se trata de pereza intelectual. Bueno, las dos cosas. De trabajo, o sea, de pereza ante el trabajo, de decir, si yo necesito, o sea, de todas maneras una persona que escribe necesita nutrirse, es una necesidad. O sea, cualquier persona que escribe lee más que escribe. Y es que es y si no, hay algo que no se equilibra bien en su escritura. A no ser que, evidentemente, estemos ante un genio que de forma natural desenvuelve. Pero la gran literatura que nos ha llegado hasta nosotros y las grandes cotas de descripción y exposición de la belleza y expresión de la belleza siempre han sido humildes con el pasado, siempre han sido respetuosos con el pasado, sabiendo que ellos son los próximos 60 años y que detrás de ellos llegarán otros. Al hilo de lo que dice de los clásicos, hay dos autores, bueno, hay lógicamente el fallecido Nucio Ordine, ¿no? Que ese maravilloso libro de la utilidad de lo inútil, ¿no? Que ha puesto de nuevo en valor los clásicos, la importancia de leer los clásicos, ¿no? Y hay dos autores hoy que están teniendo un éxito editorial fantástico, fabuloso, como son Irene Vallejo y David Uclés, que son gente muy, muy versada en los clásicos, los dos ambos, ¿no? Y hablando de los poetas griegos, esos dos poetas griegos que te han influenciado mucho, que son contemporáneos, poetas griegos, lógicamente, que beben de la fuente, ¿en qué manera a ti te han ayudado a construir ese mundo en que tú... Es que no podría expresar, no podría expresarlo de una manera puramente racional, porque yo cogí esos libros como cogí otros libros y los descubrí y fue una sorpresa y me impactaron emocionalmente.
Porque, como sabemos, normalmente la memorización o la asimilación de un conocimiento nuevo se basa en la emoción que te causa ese conocimiento. Pues por eso aprendemos a base de dolor y por eso aprendemos a base de alegría también. Entonces fue la lectura, el descubrimiento de ellos, y no fue algo racional que yo dijera ¿cómo utiliza él las formas? O ¿cómo utiliza? No hice un análisis, simplemente traté de asimilarlo, y de un tiempo a otro que yo escribo es lo que sale, lo que va saliendo. Yo no, es la evolución también del autor. Yo creo que no se puede evolucionar adrede. Una planta no evoluciona, o sea, no crece porque dice voy a crecer, sino porque tiene un sustrato y tiene un contexto que se lo permiten. Y yo creo que eso pasa a todos los autores respecto a las lecturas. Si descubres unas lecturas que te apasionan, que te hacen no dormir, que te hacen que te impactan tan profundamente, seguramente cuando al mes o a los 2 meses te pongas a seguir escribiendo la obra que estás escribiendo, haya algo de ellos sin ser racional ni buscado, o haya una influencia de sus emociones, claro, evidentemente, de lo que han causado en uno. Yo me voy a atrever a hacerte una pregunta. Dale usted quiere. Si lo que te digo resulta cateto y analfabeto, me lo dices, perdón, y entonces me callo. No lo haría. Sí, no. Mira, cuando has estado leyendo los poemas que has estado leyendo, me ha saltado a la memoria una pequeña parte del Romancero Gitano en donde García Lorca cuenta una anécdota de la niña de los peines que estaba en su casa allí en Sevilla, en la Alameda, y estaban todos los amiguetes y tal allí reunidos con ella. Y entonces pues le dijeron canta. Y entonces Pastor Apagón cogió, empezó a cantar. Y entonces cuenta García Lorca que cogía la voz y decía así, la bajaba, la pasaba por aquí, la pasaba por aquí. Es decir, hacía una exhibición de poderío en sus facultades y en su forma de cantar. Y entonces, bueno, pues todo el mundo estaba. Pero un anciano que había allí, un gitano anciano, dijo, ¡Viva América! Y entonces, como diciendo, hay que ver que bien lo hace, pero a mí no me despierta ningún sentimiento. Y entonces la niña de los peines entendió el mensaje y se puso a cantar más allá de su capacidad. Es decir, sobrepasando y cantando para despertar el duende en los presentes. Y entonces, ¿cuándo soy yo cantar flamenco en aquella reunión? Entonces, yo, como soy un analfabeto poético, lo digo así, de esa forma. No me gustan esos términos. ¿Eh? Que no me gustan esos términos. ¿No te gusta? Bueno, pues más que analfabeto desconozco, porque me funciona más el hemisferio izquierdo que el derecho. Y entonces prefiero las cuestiones racionales más que las emocionales. Entonces, ¿qué ocurre? Que si tú me explicas a mí cuál es el fondo del poema que estás leyendo y me vas diciendo los pasos que vas dando y para que yo lo entienda, yo interiorizaré ese mensaje y además de apreciar la forma que le has dado en tu expresión, yo entenderé lo que estás diciendo. Pero te puedo jurar o te prometo que no soy capaz de asimilar la lectura de un poema como no me hayas contado qué es lo que me vas a contar. Es decir, yo intento relacionar, pero no soy capaz, no tengo capacidad para hacer una gestión completa y entender perfectamente
todo el poema que has leído. O sea, el epílogo aquí es muy Sí, depurativo. Posiblemente, si yo cojo el libro y me lo leo despacito y voy párrafo por párrafo y voy relacionando lo de ahora con lo anterior y tantas cosas, sí, pero en mi memoria de corto plazo yo no soy capaz de ir asimilando. Ahora, si tú me describes el contenido de lo que me vas a contar, yo me entero. Yo le puedo decir que no se infravalore, que eso nos pasa a todos y a mí me lleva pasando desde que soy pequeño, desde que empecé a leer. Es cuestión, hay algunas veces que es por capacidad, pero es las mínimas. Todo se trata de un entrenamiento. Yo cuando tenía 10 años intenté leer El Señor de los Anillos, que era de fantasía y era sencillito y tal, y le tuve que dejar y daba igual que le empezara, pero con los años y la acumulación de lectura, una vez que coges las emociones en unos autores, luego sabes identificarlas en otros y sabes guiarte. Yo creo que se trata de, no es entrenamiento, de lectura y de, oye, si no entiendo esto lo leo 10 veces y si me canso del libro lo aparto y seguro, a lo mejor más adelante con más lecturas en medio sea capaz de llegar a él. Eso a mí me ha pasado, no me pasa, o sea, me pasa a menudo, me refiero, que no es algo excepcional, yo creo, ni se trata de analfabetismo ni de alguna forma quiero concluir este. Si tú, en tu alocución o en tu presentación del libro, a los analfabetos como yo... No digas analfabetos, Que no diga eso. Menos sensible. a los que desconocemos. a los más racionales, a lo mejor. Porque la poesía tiene mucho de irracional. A los que desconocemos. Yo estoy dispuesto a hacérselo. No, pero. No se crea que los poemas son mero artificio. Soy capaz de explicarlo. No, En pero directo. eso es lo que yo digo. Si tú, en tu ejercicio de exposición del poema, previamente le cuentas a los. Sí, le explicas un poco de por qué has escrito el poema, ¿no? Eso es. El Como por qué una- aparece aquí una esta Una vela. introducción. ¿Por qué aparece aquí esta vela y aquí aparece este trombón? Y aquí Yo aparece... sí me lo piden, como usted me lo pide, yo estoy dispuesto a hacerlo. Lo que pasa es que Pues ahí- hay a veces que yo, Eso lo expliques. para mí es incómodo. O sea, porque me hace parecerme a mí mismo porque pedante. tiene- Y no me gusta, Porque intento tienes que esquivarlo. trabajar O más, sea, tienes que ¿no? trabajar más. ¿Eh? Porque tienes que trabajar más. Porque Está tu con las expresión, colmenas. la expresión de ese fondo ya la tienes ahí en el poema. Y en la Pero cara. ahora tienes que darle otro punto de vista. Y en la cara. ¿Eh? Cuando te lo explica y en la cara. Bueno, Los gestos. la cara. Es que habla también la cara, los gestos. Sí, pero Este próximo ¿Cuál es la pregunta? le introduzco. Venga. ¿Qué pregunta? Luego se hace una pregunta, ¿no? Más que pregunta, es una felicitación, un recuerdo. Bueno, no sé si me toca cuando termine Sí, no, yo termino. las colmenas y eso aquí en o el continuamos un par de poemas más y luego Venga, ya vale. Y luego ya Placito con el- trabajamos con las últimas preguntas y... Pero no recuerdo, a ver si tiene buena memoria. Sí, claro que sí. Sí, ya está recordando, ¿no? Antes, cuando te he visto. Ya. Mira, La Arboleda y el Sabio. La Arboleda y el Sabio es un poema que trata de la contemplación del sabio a lo largo de todos sus años de vida y de cómo la muerte acaba despojándole incluso de eso que ha luchado tanto por retener, que era el conocimiento. Es una enseñanza de humildad a una autocrítica y bueno, y en general no es más que una crítica, es puesta en valor de que incluso eso se desvanece y que solo tiene sentido durante la vida de la persona, que no hay que buscar gloria más allá de la muerte, a no ser que los demás te la den generosamente o porque tu talento lo haya valido. De esto va La Arboleda y el Sabio, y del exilio que hay también en el sufrimiento que el sabio atraviesa mientras se encierra en una biblioteca y llega con esa ambición o trata con esa ambición de llegar a una cota que nunca va a llegar, porque la perfección no se alcanza.
Solo es una aproximación. Más o menos. Vamos a ver si le redondeamos el sentido con el poema. Acuden insensatas, sumidas en los tenaces alisos sin sueño, las voces que acechan, las despedidas, los rumbos, los paisajes abiertos, sin sombra, del tacto, del gusto, del alma irredenta, la inteligencia sin brillo, el destello no sometido en las sabias, la rebelión que se quema, se abrasa y se impone en la fatídica curiosidad de su aroma. No recomiendan, cuando crujen las ramas, olvido de tierra o memoria perdida del viento, perseguir o encender para contemplar o admirar el abismo, mayor y más bello consejo que el que rompe la inercia, en el rechazo inmanente, en el pudor que sonríe tranquilo ante la muerte o la falla. Comba, la solitaria avalancha que se arropa en el torso del bosque, el tesón con el grito, la cara llamada de un entendimiento turbado y proscrito que se apaga y agosta contra la búsqueda inerme de una cómoda hoguera que acoja a un único hombre y la invisible conversación, paradoja feral de observarse con distancia en su hijo. Da un exhausto rodeo, contrario a sí mismo, como un grisáceo torrente sumergido en su euforia, al engañar el perfil de su cuerpo en las antiguas raíces del cielo esbelto y la arena. Ya recorre inconcluso y omite el horrendo temblor de sus labios y la caída, el silencio, el agónico aullido en la gloria que despierta el calor que dejan sus pasos en el pecho mullido del suelo y la blanca intención de las hojas, el gemido gris que invade los troncos, la claridad que atribula una nota, un suicidio del tiempo que obliga el vacío de su plato a la palabra sedienta. Queda próxima la nada un poco, se estremece y ondula, solo, sin caída, decide, solo, sin impulso ni trazo, solo, en su lobera pulcra y salvaje, perpleja y sin patios, despacio, enmudece y planea, como el buitre al vuelo sonoro, su corta inmensidad y sus brazos, su visión en las nostálgicas copas, su aliento violeta, se arrodilla al no hallar el contacto, la tempestad estrecha en la frente su beso, su nombre y la eternidad le despojan. Muchas gracias. Yo creo que leemos el último. ¿Vamos bien de tiempo? Sí, sí. La convalecencia, que es el último poema del poemario. Le voy a destripar. Como el anterior, se trata de una vuelta a la humildad. Bueno, como dice el título, la convalecencia es a cuando ya ha pasado todo y estás tratando de recuperarte, de retornar del exilio, depende de cómo lo miremos, si dentro de la conceptuación del libro o como poema suelto. Pero se trata de una oda o una elegía a la humildad. Un fogonazo que perpetuo ilumina el reposo, tú que te retiras, nadie sabe si del todo victorioso, o prenda mortuoria de los templos, que redundan y esclavizan la blancura a los afanosos y labrados campos de la vida, con las delicadas alusiones y tristezas imponentes. Levantas con tu pulso la decisión que hiberna durante el pánico, la vanidad, la piedad o la justicia. Los platillos inclinan, la barbarie o el clímax del animal
que irredento abandona sus matices por escandalizar y domar nuestra conciencia con la triunfante sumisión o la enferma idolatría del despojo. Sanar luego, sin recorrer al acto, la imaginación o el rostro que se esconde tras la unidad perdida. Conocemos los vigorosos muslos que no saltan su atropello, las alhajas y temblorosas manos que no tocan su edén limpio, ni avanzan. Despacio, se confunden en la férrea horma del segundo, se equilibran, se desangran. La agitada habitación donde descansa el quejido ya no conmueve, indolente, los sentidos, ni estimula al decidido torrente que transcurre y que vincula el amargo juicio del amado y del amante. Agolpa la decisión en cada risco, invicto en la ventana. ¿Existir de nuevo? Cuando ella culmine, o antes, su venganza segura, inmóvil, impenetrable como la alegre naturaleza o el tiempo, agrede, tenebroso, a la delirante irrealidad del visionario, que aguarda en la demencia su momento. Esgrime la voluntad como un dique, aunque la mayor de las glorias haya sido haber sido vencido para siempre. Queda claro que la poesía... De encajonarlo un poco. Yo no empiezo a revisar un poemario hasta que no le pasó por lo menos la mitad. O sea, si yo tengo pensado que luego hay muchas veces que los poemarios se me van de madre y van a ser pues 600 versos y acaban en 1600 o acaban en los que sean. Pero yo, hasta que no tengo la concepción de la forma del poemario general... Y yo me refería más a un poema en concreto, no al poemario y la forma... Claro, es que... Como conjunto, sino el poema... Sí, empiezo a pulirle cuando he pasado, por ejemplo, los 1200 versos. Empiezo a pasar a limpio todos los borradores hasta ese momento. Y en esa primera pasada ya empiezo, por ejemplo, a analizar qué léxico repito con más frecuencia y trato de darle riqueza. Si en dos poemas seguidos, en el mismo poema, la norma de estilo es tratar por todos los medios de no usar la misma palabra más de una vez. O sea, por ejemplo, que lluvia no salga dos veces en el mismo poema. Tratarlo de evitar. Hay en algunos en los que es necesario y además hace bien al poema. Y luego, por ejemplo, eso, vigilar que no en todos los poemas salga la palabra fuente, salga la palabra bosque, todos tendemos a un léxico circunscrito, pero hay que tratar también de darle riqueza a los textos de esa manera. Cuando yo veo que estoy quitándole riqueza al poema, paro. Y en la mayoría de las ocasiones no le doy demasiadas vueltas. O sea, le paso la primera lectura cuando paso a limpio el borrador, y cuando ya está casi terminado de pasar limpio el poemario entero, paso otra lectura a los poemas y vuelvo a hacer lo mismo del léxico y poco más. Pero no insisto demasiado en cambiar ni versos, ni estrofas, ni terminaciones, no suelo... Mi manera de escribir es un fogonazo. Yo suelo ir acumulando ideas, o llego a casa o donde me coja y en 20 minutos tengo escrito el poema. Y luego a partir de ahí, pues ya veo si introduzco una idea más o no la introduzco, o utilizo una idea como primer verso y a partir de ahí tiro. No sé, es que cada vez es de una manera diferente, pero no insisto en llevar a cabo un trabajo intelectual sobre la obra, porque hay muchas veces que te cargas el poema y hay muchas veces que te cargas lo que realmente querías expresar. En prosa no pasa tanto, porque en prosa lo que quieres es aclarar la idea o definirla mejor y es más sencillo, pero en la poesía, que no lo marca la narratividad, te cargas el poema. Entonces, bueno, ese es más o menos el proceso que sigo. De las figuras literarias, ¿cuál tienes más predilección, intuición o inclinación? ¿Metáfora, parábola, paradoja? ¿Cuál es la que tú...? La metáfora. La metáfora como herramienta de la intuición. ¿Y la paradoja, que parece contradicción? ¿No?
Es que la paradoja ahí ya entra el lado racional más fuerte. Ya tienes que montar la paradoja. La tienes que... No es tan directa. La metáfora, la ventaja que tiene es que va en línea con la escritura de la intuición. O sea, uno escribe con la intuición. Y la metáfora es la herramienta. La paradoja es más complementaria. Sí, claro, pero hay que montarla racionalmente. Por lo menos en mi caso. Yo, si quisiera incluir una paradoja en un poema, tendría que ver cuál es un extremo de la paradoja y cuál es el otro. Y ahora como uno en el medio de la paradoja para que quede cortante. Y géneros, esa parte de poesía, que no te lo pregunté tal, relato corto, novela, ensayo, artículos periodísticos. No dedico demasiado tiempo a cultivar, aunque sí que lo leo. Leo historia, antropología, leo todo lo que abarco, filosofía, pero algunas obras de teatro sí que he escrito que están inéditas. Ensayo sí, estoy trabajando en uno sobre la democracia, que va despacio porque estoy leyendo desde las fuentes clásicas. Y también tengo por ahí otro ensayo pensado sobre ética, que también estoy estudiando por otro lado a los grandes éticos desde la antigüedad, pero eso me llevará años y si llega a salir algo de ello. Pero teatro es lo que más así he podido escribir. Relatos escribí hace muchos años. A los 21 escribí ahí un tomo de relatos, pero eso no ha salido por ninguna parte al final. Se ha quedado ahí y ya está. Sí, por eso digo que no se publique, pero que está ahí, ¿no? O sea, se nos conoce como poeta tal, pero tenemos otras cocinas, ¿no? Sí, pero principalmente lo dedico a Pues si nadie tiene alguna pregunta más, alguna intervención más. No. Pues nada, simplemente pues animarte a seguir. Y aquí tienes, aquí en Badajoz tienes tu casa. Muchísimas gracias. Las puertas abiertas cuando tú quieras. Y como siempre, pues agradecer a la editorial la disponibilidad y que estar siempre pues colaborando y para dar a conocer en este caso a jóvenes autores, ¿no? Así que pues nada, enhorabuena. Muchísimas gracias. Y yo estoy seguro que estas dos actividades en el Ateneo de Cáceres y en de Badajoz pues te van a dar a conocer también, porque también es que te vaya conociendo la gente, ¿no? Porque Plácido lo conoce todo el mundo en Badajoz, a Santiago también, y bueno, pues aquí pues te empezarán a conocer poco a poco, leyendo este libro y viéndote también pues contenido en YouTube.